Jorge Aljovín es consultor y analista electoral, constitucional y parlamentario. Está nuevamente con nosotros. Jorge, pues me parece que es la historia de siempre y parece que no es el cuento de nunca acabar. Gastos de campaña excesivos a todas luces, frente a los ojos de todo el mundo. Rebase de topes de campaña, pero no pasa nada. Efectivamente, Alejandro, muy buenas noches. Lo que tenemos es una fiscalización de gabinete que no alcanza a fiscalizar justamente y a detectar los gastos que se dan en tierra. Y por lo tanto, el incentivo que tienen todos los partidos políticos, no importando del cual se trate, lo que hacen es justamente pulverizar el gasto y presentar una cantidad menor de gastos a lo que verdaderamente se gastaron en una campaña. Habrá que decirle a la gente en su casa que para el periodo de campañas, pues a todos los partidos políticos en general se les asigna una bolsa de 3,000 millones de pesos que son distribuidas entre los distintos partidos políticos y pues efectivamente la máxima sanción en estos temas es la nulidad por rebase de tope de gastos de campaña, que no es otra cosa que la sanción, la nulidad de la elección por gastar más allá de lo permitido. Pero es muy difícil llegar a estos topes de gastos de campaña porque cuando nos referimos a la elección de la presidencia de la República estamos hablando de más de 600 millones de pesos, en el caso de diputados federales de 2,200,000 y en el caso de senadores, pues cuando esta cantidad se multiplica por los distritos electorales tenemos cifras diferenciadas, esto es que van desde el millones de pesos hasta los más de 40 millones de pesos. Por lo tanto, es muy difícil comprobar esto. Los escenarios en los que se ha dado en el proceso electoral pues han sido muy pocos y no han sido realmente relevantes. Algunos, por ejemplo, la vez que se estuvo más cerca por un rebase de tope de gastos de campaña fue en su momento la elección de Riquelme del PRI en Coahuila, pero pues el Tribunal Electoral no dio el paso para aplicar esta bomba atómica que es la nulidad por rebase de topes de gastos de campaña. Eso nunca ha ocurrido, que yo recuerde, Jorge. No ha ocurrido, mi querido Alejandro, y pues obviamente pues los topes son excesivos, aparte se tienen que cumplir con dos condiciones, que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea igual o menor al 5% y que el gasto en exceso haya sido mayor a un 5% de lo permitido por la autoridad electoral. Por lo tanto, tenemos en lenguaje coloquial, pues que un candidato pues puede haber gastado un poco más, pero si esto no fue mayor al 5%, el INE no tiene los elementos, de acuerdo a lo que señala la Constitución, la ley y el reglamento de fiscalización, la posibilidad de declarar la nulidad y por lo tanto, pues no importa si un candidato o una candidatura en general haya afectado la elección un poquito, porque al final del día le dicen no cumpliste con estas condiciones y tanto se valida la elección. Ahora, hay otra cosa, me parece, Jorge, y no sé si estés de acuerdo. El Instituto Nacional Electoral ha dado claras muestras de eficiencia y de organizar y llevar a cabo elecciones pues en orden, efectivas, funcionales, donde los votos se cuentan a la luz de todo mundo, donde las impugnaciones no son, digamos, gran cosa, es decir, ya no hay robos descarados de urnas, ¿no? Masivos, por ejemplo, o actos violentos. En ese sentido, digamos, la elección es limpia y legal. Pero este lado, el de los gastos, sobre todo el de los gastos en efectivo, sigue siendo un pendiente, porque sabemos todos que hay una enorme cantidad de dinero en efectivo en las campañas, de todos los niveles, desde regidores, presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, de todo. Una gran cantidad de dinero en efectivo que el INE hasta este momento no ha sido capaz de contener y tal vez ni siquiera de detectar en su magnitud entera. Totalmente de acuerdo, mi querido Alejandro, y esto ocurre porque justamente nuestro sistema, como está diseñado, es
sobre la base de una fiscalización de gabinete, no se hace una fiscalización en campo por parte de la autoridad electoral y tampoco estamos con los viejos resabios de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, donde no avanzamos hacia un sistema mixto de la bancarización de esas fuentes de ingresos. Esto es a través de mecanismos electrónicos o lo que tenemos en el tema de terminales, etcétera, y una apertura también al financiamiento privado. Más bien lo que tenemos es una simulación. Hay que decirlo así con todas sus letras. Tenemos que ir avanzando hacia topes reales, porque realmente lo que hacen ahora los partidos políticos, si me permites decirlo, pues es básicamente un surcido invisible. Cuando en realidad se gastan 1.000 millones de pesos en las campañas, pues ellos simplemente reportan 50 o 100 millones, como sucede en el caso de la presidencia de la República. Y en este sentido me refiero no solamente de un partido en específico, es patrimonio de todos los partidos que buscan reportar mucho menos de lo que realmente se gastan. Entonces habría que preguntarnos cuánto cuesta una campaña realmente y apostar realmente también a esos topes, porque de lo contrario simplemente vivimos en una simulación en este sistema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que llegamos al sinsentido donde realmente los partidos políticos, por ejemplo, pues dicen que ocuparon o facturaron 1.000 gorras, cuando en realidad en la campaña lo que ves son más de 10.000, 100.000, y llegan al sinsentido de argumentar que esas gorras fueron reutilizadas en cada uno de los eventos. Entonces, a ese nivel de cinismo llegamos en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y no se ve en este proyecto de reformar al INE de parte del actual gobierno, no se ve una intención de atacar ese problema, que ese es un problema importante en la operación electoral del INE en este momento, ¿no, Jorge? No se ve ninguna intención, porque también habrá que decir que afecta a los intereses de los propios partidos políticos, y en esto sí se hacen alianzas entre ellos, y si no se apuesta justamente a aperturar el sistema y realmente transparentarlo, creo que no daremos ningún paso en esa área de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y finalmente tenemos un elefante blanco donde decimos que hay una nulidad por rebase de topes de gastos de campaña, pero en muy raros escenarios se ha aplicado, y más bien en ningún caso relevante de presidencia de la República, una diputación, una senaduría se ha aplicado, más bien se ha ido relegando a temas mucho más residuales, por ejemplo, lo que hicimos en su momento de Félix Salgado Macedonio, que fue por la falta de entrega de un informe de gastos de pre-campaña, pero fue un caso aislado, pero no por un rebase de topes de gastos de campaña. Así es. Jorge Aljobín, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, querido Alejandro. Gracias, buena noche. Esta mañana